Good afternoon. Good afternoon. Se nos están sumando más profesores, así que unos minutitos. Igual ya estamos varios acá conectados. Salúdense nomás, todavía no comenzamos. Solamente que cuando inicie la actividad como tal, la charla, por favor que tengan los micrófonos apagados para que no haya ningún tipo de problema, pero por ahora no hay problema. Igual aprovecho de avisar que la actividad está siendo grabada para después ser retransmitida a través de RTC Televisión. Así que para que no haya ningún problema de imagen, si alguno no quiere aparecer en la retransmisión, tiene toda la libertad de apagar la cámara. No estamos obligando a nadie, pero cumplo con avisar. También les aviso que igual que para el seminario anterior, para los que nos acompañaron, vamos a tener interpretación en vivo de la exposición, en este caso del doctor Yrjö, lo dije bien, profe Iván, pero esta vez la profesora Michelle no nos pudo acompañar, pero ahora nos acompaña el profesor Hernán Pereira, así que un gusto y le agradecemos muchísimo, profesor Hernán, su apoyo a la actividad. Gracias. Se están sumando muchos profesores, así que ahí se están uniendo. Bienvenidos, profes, que se nos están sumando a la actividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Claudio, que ahí lo vi en el chat. También agradecer la presencia de los académicos y funcionarios del UNAP que hoy día nos acompañan. Es súper grato para nosotros que estén acá. Entonces, ya son las 16:05. A todos. Buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel, no lo había visto. Buenas tardes, Miguel. Hola, Buenas Iván. tardes. Saludarte. Hola, hola. Patricio, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Igual saludar a todas y todos los presentes. Buenas tardes también a todos. Me sumo hoy día a este seminario. Hernán, Iván, Patricio, Miguel Daponte, hola, ¿cómo estás? Diana. Buenas tardes, señor Pedro. Buenas tardes, Pedro. Participantes. Entonces, ya son 5 minutitos. Denme un segundito acá. Entonces, estoy viendo... espera un poquito que se me está acoplando. Bájenle. Y ahí sí, no se me está acoplando, que tenía un eco. Buenas tardes a todos los presentes, a todas y todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo único que estoy viendo, profesor Iván, no lo veo. Falta que el profesor Yrjö se nos suma. Que es el actor principal de hoy día, así que estamos viendo, ustedes entenderán las horas de diferencia que tenemos con Finlandia, así que démosle unos minutitos que se pueda integrar a la actividad y vamos a dar comienzo. Ya, de todas maneras, buenas tardes a todas y todos los profesores que hoy día nos acompañan, los protagonistas de esta iniciativa.
Vamos a esperar unos minutitos. Ahí se escucha. Ahí se pone. Tampoco. ¿Se apagó? No, pues. Sale que está apagado. Profesora Nancy, ¿la escuchamos bien? No sé si usted nos escucha a nosotros. Ahí se desactivó su audio. Vamos a dar unos minutitos. Buenas tardes, profesora Marta. Profesor Cristian también. Buenas tardes. Igual a los que se acaban de sumar, les aviso que la actividad está siendo grabada y va a ser retransmitida a través de RTC Televisión. Así que para que después no tengamos ningún problema de imagen y de marca. Vamos a esperar unos minutitos a que el profesor, al doctor Yrjö se nos pueda sumar a la actividad y vamos a dar comienzo. Muchas gracias por la espera y por la paciencia. Sí, el profesor Engeström me acaba de pedir que por favor, ha habido un pequeño problema con los horarios, pero en 5 minutos se suma y va a estar con nosotros para darle inicio normalmente a esta importante actividad, así que por favor cumplo con transmitir sus disculpas y que tengan un poquito de paciencia, 5 minutos aproximadamente. 5 minutitos por si quieren tomar agüita, si se quieren traer un café, ya que después nos vamos a dar pausa. Buenas tardes a los profes que se nos están sumando. Les aviso que estamos esperando 5 minutitos más al profesor, al doctor, se me va, Yrjö Engeström, que tuvo un pequeño problemita para ingresar y nos pidió que le diéramos 5 minutitos, así que en eso estamos. Igual, bienvenido y muchas gracias por asistir hoy a la actividad. También a los que se acaban de sumar estamos avisando que estamos grabando esta presentación para después ser retransmitida por RTC Televisión. Así que buenas tardes, señorita Esther, que nos acompañan del Observatorio Laboral de Chile, si no me equivoco. Muchas gracias por asistir acá, que estoy viendo sus saludos por el chat.
Ya, ahí nos avisaron que se está conectando el profesor Yrjö. Lamentamos la espera, estos contratiempos pasan. Así que muchísimas gracias por la paciencia. Y bienvenido a los y las docentes y académicos que se nos están sumando, que llegaron hace poquito. Ahí llegó el profesor Yrjö. Vamos a ver si nos puede ver y nos puede escuchar bien. Profesor Iván, ahí lo necesito usted como intérprete, por favor. Hello, Yrjö. Hello. Professor Engeström. We are sorry, Hello. we got a little bit confused about the time in Finland and the time in Chile, but we are all okay and right to start. Are you fine? Excellent. Yeah, I'm sorry. I was having a little bit of evening coffee when suddenly I realized that I was given a wrong time. El profesor dice que ahí estaba con su café de la tarde y bueno, hubo de nuestra parte una pequeña confusión con el horario, pero estamos listos para empezar. Yeah, we can start. Podemos empezar. So I apologize for this misunderstanding, and let's try to make up for it now and have a good session. And I thank you for inviting me, and I will be very happy to discuss these issues with you both today and then in the 3 successive workshops after this. Okay, Dr. Engeström, let me introduce myself. I'm Hernán Pereira, a professor from Universidad Arturo Prat, and I'll be your interpreter this afternoon. El profesor ha dicho que sus excusas por este malentendido, pero que está muy contento de estar ya conectado con nosotros y al mismo tiempo que espera que tengamos una jornada muy fructífera. Muchísimas gracias, profesor Hernán. Entonces, después de este contratiempo, vamos a dar inicio al segundo seminario del proyecto FIC. Damos la bienvenida a las autoridades y a la comunidad educativa de la región de Tarapacá, a nombre del gobernador regional, el señor José Miguel Carvajal, y a nombre del director Iván Valenzuela, director del primer proyecto FIC ejecutado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat y financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, titulado Formación de Capital Humano Avanzado Técnico Pedagógico. Sean bienvenidas y bienvenidos, como les dije anteriormente, al segundo seminario del ciclo de traspaso de buenas prácticas pedagógicas, desarrollado por académicos y académicas de las universidades de Tampere y Helsinki de Finlandia. Mencionar para los que se están integrando que este encuentro será grabado y transmitido por las pantallas de RTC Televisión, así que si no quieren salir en la transmisión, tienen la libertad de apagar sus cámaras. Saludamos al gobernador de la región, don José Miguel Carvajal, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, al alcalde de la comuna de Iquique, don Mauricio Soria, al alcalde de la comuna de Alto Hospicio, el señor Patricio Ferrada, y al alcalde de Pica, el señor Iván Infantes. Reciban nuestro saludo cordial también los miembros del Consejo Regional que hoy día nos acompañan. También destacamos la presencia del señor Pedro Cisterna, presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura del CORE, al secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social del municipio de Iquique, don Víctor Guerrero, y al director de Educación de Cormudesi, señor Miguel Daponte. Tengan nuestro más afectuoso saludo. Aprovechamos también de reiterar el afectuoso saludo y bienvenida a la señora Yrjö Engeström, embajadora de Finlandia en Chile, quien nos ha acompañado en más de una ocasión, así que señora Yrjö, sea bienvenida. Saludamos también al señor rector de la Universidad Arturo Prat, don Alberto Martínez, y a quien viene su representación, ya que el señor rector no nos pudo acompañar, el vicerrector de investigación, señor Pedro Buch. También saludamos a la prorectora de la institución, la señora Ninoska Senkovic, y a la distancia y con los mejores deseos de recuperación saludamos a la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, señora Marcela Quintana, quien envía sus saludos, dado que se encuentra con licencia médica, a través del doctor Iván Valenzuela.
Reciban también nuestro saludo a la vicerrectora académica de la universidad, la señora Eliana Herrera, la directora de la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente, la señora Karen Fraile, el director de Innovación, el señor Raúl Zúñiga, al director general de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales, el señor Cristian Jamet, y al director de Calidad Institucional, don Ezequiel Martínez. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos también la presencia de la Red Nacional de Observatorios Laborales de Chile, quienes hoy nos acompañan. Además, destacar la asistencia de nuestros invitados internacionales, académicas y académicos de la Red Iberoamericana de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, y a las académicas y académicos finlandeses de la Universidad de Helsinski y Tampere, integrantes del equipo que conforman el Centro para la Investigación del Aprendizaje, el Desarrollo y la Actividad, Center for Research and Activity Development and Learning, quienes asesoran la iniciativa y que serán los encargados de desarrollar este ciclo de traspaso de buenas prácticas en base a las innovaciones metodológicas que durante este año han desarrollado la y los docentes tarpaqueños. Bueno, welcome, Professor Engeström. It is an honor to have you present in this activity. Saludar a las y los directores y fundamentalmente a las y los docentes de las 15 comunidades educativas beneficiarias directas del proyecto: Colegio San Andrés de Pica, Colegio República de Italia, Escuela San Marcos, Colegio España, Colegio Sella, Colegio Robert Johnson, Colegio Castro Ramos, Colegio Simón Bolívar, Colegio Elena Dubaechel, Colegio Domingo Sabio, Colegio Patricio Lynch, al Liceo Politécnico, al Colegio Luis Cruz Martínez y al Colegio Plácido Villarroel. Como equipo estamos muy orgullosos de ustedes y de su desempeño en todo lo que ha sido el desarrollo de esta iniciativa. Y sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Y por último, saludar a todos y todos los docentes académicos y funcionarios de la Universidad Arturo Prat que hoy nos acompañan y que han sido actores claves de la formación de capital humano en la región. A continuación, daremos paso al saludo del señor Pedro Cisterna, presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura del CORE, que nos quiere dar unas palabras. Señor Pedro, el micrófono es suyo. Is it time for me to start? No, todavía. Señor. Not yet. Wait, Not yet. please. Not Okay. yet. Wait, very Sí, good. Not yet. No sé si el señor Pedro Cisterna tal vez tiene algún problema de audio que no nos escucha, pero lo veo ahí conectado. Sí, estoy escuchando, Diana, ningún problema. Ya, le doy la palabra para su saludo. Ya, muchas gracias. Bueno, Diana, y a todos los participantes y embajadoras, las autoridades que están presentes acá, tanto en el país como desde ya de Finlandia. Bueno, las autoridades de la Universidad Arturo Prat, nosotros como Consejo Regional, y creo también hablar a nombre del gobernador, nos hemos sentido siempre muy complacidos de estar y ser parte, estar presente y ser parte de este proyecto FIC que tiene que ver con las buenas prácticas en el mundo de la docencia, en el mundo de la educación de Tarapacá, a los colegios que están participando, tanto a la Escuela Patricio Lynch, al Colegio Sella y a otras escuelas también que no nombro porque no se me viene a la memoria en este minuto, pero nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con este tipo de iniciativas que le hacen mucho sentido a la educación. Los proyectos de innovación y competitividad justamente tienen esa particularidad, que tienen que ver con prácticas y con políticas innovadoras en un ámbito del quehacer en la sociedad. Y que bien que la educación sea uno de ellos, y que bien que la universidad se haya apropiado de esta posibilidad de incidir en las buenas prácticas en materia educacional, y que bien que así haya sido, y nosotros como consejo estamos dispuestos a seguir colaborando en este ámbito de financiar proyectos como este que le hacen mucho sentido a la educación. Así que muchos saludos a todos los participantes en este seminario en el día de hoy, de este proyecto Laboratorio de Cambios de Buenas Prácticas en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, por su saludo y por su constante apoyo a la iniciativa. Ahora le doy la palabra a la señora Yrjö Engeström, embajadora de Finlandia, quien hoy, como en otras ocasiones, nos acompaña y quería también dar sus saludos. Gracias, Diana. Estimadas autoridades, académicos, señoras y señores, buenas tardes.
Me es muy grato participar con ustedes en este segundo seminario de traspaso de buenas prácticas desarrollado por académicos y académicas de las universidades de Tampere y Helsinki. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat por la invitación a este seminario. Es una satisfacción muy especial a mí poder saludar a ustedes en esta ocasión cuando se inaugura el segundo módulo del ciclo de seminarios y talleres. Nuestro expositor magistral, el doctor Yrjö Engeström, destaca por ser el máximo exponente mundial de la teoría de la actividad histórico-cultural. Él desarrollará su cátedra en base de los procesos de innovación desarrollado por las y los docentes a lo largo del proyecto Formación de Capital Humano Avanzado Técnico-Pedagógico, ejecutado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Les felicito por la labor realizada y les deseo todo éxito. Muchas gracias a todos presentes hoy y especialmente a los organizadores de este evento importante. Muchísimas gracias, señora Ella. No es la primera vez que nos acompaña, así que muchas gracias por sus saludos. A continuación, dará la bienvenida el señor Pedro Buch, vicerrector de investigación en representación del señor rector de la Universidad Arturo Prat, don Alberto Martínez. Así que, señor Pedro, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del rector, saludo a las autoridades presentes, en particular a la embajadora de Finlandia, Yrjö Engeström, cuya presencia nos honra y realza la importancia del trabajo que ha sido realizado. El proyecto FIC, que ha sido ejecutado por los colegas de la Facultad de Ciencias Humanas, estuvo centrado en la formación de capital humano avanzado en el área de matemáticas, ciencia y tecnología. Para tal efecto, se contó con la participación y asesoría de la Universidad de Tampere de Finlandia y un total de 15 establecimientos escolares beneficiarios de este proyecto FIC. Los resultados han sido objeto de comentarios, de informes, de resultados, y por cierto, serán objeto también, como se mencionaban en los proyectos FIC, de publicaciones científicas donde se detallan los resultados obtenidos en cada uno de estos objetivos. Me gustaría permitirme una pequeña reflexión personal. Siendo joven estudiante, durante el periodo de la Unidad Popular, algunos años atrás, nos interesamos al problema de la educación y particularmente a esta contradicción dialéctica entre la teoría y la práctica. Nos costaba imaginar cómo en esa época, estamos hablando de 1970, cómo la universidad podía integrarse en un proceso global de cambio, de transformación que el gobierno popular de Salvador Allende había comenzado. Es decir, de qué manera nosotros podíamos imaginar que la universidad se integraba al proceso global de la sociedad. Tuvimos en lo personal, nos tocó un diálogo interesante durante una toma de la facultad, en un diálogo muy enriquecedor con colegas, compañeros y compañeras del mundo de la educación, aprender y tratar de entender el proceso de educación. Nosotros lo veíamos, piensen ustedes, éramos químicos farmacéuticos, bioquímicos, químicos, personas de un mundo bastante de ciencia dura, que poco sabía del proceso de aprendizaje. Pero bueno, tratamos de entender un poco lo que la educación podía aportar a la formación de la sociedad. Bueno, llegó el golpe de Estado, y el golpe de Estado ahogó en sangre
no solamente esta pequeña iniciativa, sino que muchas otras iniciativas que la sociedad chilena había emprendido. Por eso cuando supe que existía la posibilidad de escuchar al doctor Engeström como la persona que venía a dar una charla, me interesé un poco en este tema que habíamos abandonado muchos años atrás. Habíamos retenido de esa época algunos nombres, y después, bueno, lo personal me disocié un poco de ello. Nosotros nos acordábamos un poco de la época de Rubinstein, me asociaba al músico, pero también Vygotsky y todo lo que significaba la escuela que había nacido en la época de la Revolución Bolchevique. Entonces, cuando supe que venía el doctor Engeström, me interesó particularmente saber cuánto hemos avanzado, cuánto camino hemos recorrido desde aquellos lejanos años 70 al mundo actual. Y saber un poco, bueno, tratar de entender estos famosos, el triángulo, bueno, parece que son más que uno, perdonen mi ignorancia, entre lo que es las reglas, la comunidad, el objeto, el sujeto, y por cierto, poder escuchar hoy en día a un investigador de tal categoría mundial es un honor para nuestra universidad y nuestra comunidad regional. Aquellas épocas también estaban relacionadas a la época de la Escuela Nacional Unificada. Se hablaba en esa época de la educación permanente. Nosotros hablábamos de la revolución permanente. Y también estaba en el entorno de nuestra referencia ideológica, intelectual, un gran educador que era Pablo Freire. Pablo Freire nos dejó frases del estilo: los hombres no son formados en el silencio, son formados en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Por lo tanto, estamos con altas expectativas de escuchar lo que el doctor Yrjö Engeström pueda comunicarnos hoy en día. Bienvenido, doctor Engeström. Muchas gracias, señor don Pedro, por sus palabras. Ahora es el director del proyecto FIC, el doctor Iván Valenzuela, quien se dirigirá a todos los presentes, en representación de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, señora Marcela Quintana, quien hoy no pudo estar aquí por licencia médica. Así que, profesor Iván, el espacio es suyo. Sí, un saludo a Yrjö Rotinen, embajadora de Finlandia, por supuesto, a nuestro vicerrector, Pedro Buch, quien ha dado unas palabras muy emotivas, muy significativas para este evento, para Pedro Cisterna por su apoyo a nivel FIC, autoridades de la universidad, a los colegios, 15 colegios, directores, comunidades, docentes, solamente indicar que esta iniciativa generosa, donde contamos con el apoyo del distinguido profesor Engeström, apunta a un único objetivo: a aportar desde la Universidad Arturo Prat a las comunidades educativas, a nuestros niños, adolescentes, y mejorar la educación desde las aulas, tratando de incorporar conocimiento de vanguardia al quehacer de los docentes de estos 15 colegios. En nombre de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, en mi calidad de director de este proyecto, agradecer a todas, cada una y cada uno de las y los asistentes a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván, por sus palabras. Entonces, a continuación daremos paso a la charla magistral titulada Moving into the Zone of Proximal Development of School Instruction, o entrar en la zona de desarrollo próximo de la instrucción escolar, a cargo del señor Yrjö Engeström,
director del Centro para la Investigación del Aprendizaje, el Desarrollo y la Actividad, Center for Research and Activity Development and Learning, de la Universidad de Helsinski de Finlandia, quien se especializa en educación, organización del trabajo y tecnología, y cuya teoría del aprendizaje expansivo y método laboratorio de cambio ha alcanzado el más alto reconocimiento intelectual a nivel mundial. Bueno, Professor Engeström, at this moment I am introducing you to the public. We are very grateful by your presentation, and we wish this activity to be a successful begin for exchange of knowledge in order to exchange education in our region. Destacar, chiquitito, que la traducción de esta presentación será a través de dos modalidades: por medio del chat de la reunión, donde se irá traduciendo de forma escrita la presentación, y de forma simultánea a través de la interpretación que nos brindará el académico Hernán Pereira respecto de las ideas expresadas por el doctor Engeström. Finalmente, comentarles que las preguntas que surjan de la presentación las pueden escribir a través del chat y serán respondidas al finalizar esta. Sin más, dejamos con ustedes al doctor Yrjö Engeström. Professor Engeström, you may start your presentation. Thank you very much. Once more, I apologize for the confusion, but I think that now we are very well on our way. And many thanks for inviting me. I am honored to see all these esteemed colleagues and authorities in this situation. I think that this signifies the importance of the project that you're carrying out at the moment. I think that in the current state of the Chilean society, educational transformations are of critical importance, and this kind of a project is indeed of foundational importance. Me complace estar con ustedes. Nuevamente mis excusas por el contratiempo al inicio. Sin embargo, creo que es muy importante que nos podamos reunir, que yo pueda presentar el fruto de mi trabajo de investigación, y también muy contento que puedan participar autoridades de la universidad, autoridades regionales, estudiantes, profesores, y bueno, esto se enmarca también dentro de la realidad que vive Chile en este momento, en deseos de mejorar la educación. And I'm also very honored to see that the ambassador of Finland is present in this situation. I think it signifies the importance of the relationship between our two countries. And if the small country Finland can do something to support these kinds of transformations in education that you are aiming at, I think it is for us a great opportunity also to learn from you. También me honra y me complace mucho ver a la embajadora de Finlandia en esta actividad académica. Creo que un país pequeño como Finlandia que pueda contribuir a través de este tipo de proyectos es realmente un desafío y un honor para nosotros. Now I'm going to go into the actual talk, and I warn you, it is quite dense. There's a lot of material in this talk, and the good thing is that as far as I understand, the whole text has been already translated into Spanish, so that if some of the aspects of this talk remain too quick, or if I go through them too quickly, there will be a possibility for those of you who are interested to also to read the text and perhaps get a more in-depth understanding of the ideas here. Comenzaré la presentación. Advierto que es profunda, tal vez densa. Si voy muy rápido, tendrán también la oportunidad de leer el texto que se transcribe a medida que expongo. Yes. Now, my basic argument here is that in today's school instruction, practically all over the world,
we're facing two big challenges. And I call them the challenge of skin deep learning and the challenge of encapsulation. Hoy día en el mundo, en el sistema escolar, se viven dos desafíos, el aprendizaje superficial y también la encapsulación del sistema escolar. Yeah, and we may now move to the next slide of the presentation. La siguiente diapositiva, por favor. I suppose I am not able to control the slides here. You tell us next one and Yeah, we'll move it. Now we're fine. Thank you. And what these two challenges mean. The challenge of skin deep learning is basically that in today's world, knowledge it increases in a very rapid speed. In all domains of science and all domains of arts, we have continuous rapid growth of knowledge and information, and the difficulty for schools is that the curricula tend to be filled, the textbooks tend to be filled with so much information, so many facts, that teachers are pressured to teach instead of teaching for quality and understanding. There is a risk that teaching becomes an endeavor of just imparting as much knowledge as possible. En el primer desafío, el del aprendizaje superficial, los colegios tienen hoy día el siguiente problema, y es que el currículum y los textos hacen que los profesores tengan que enseñar mucha información en una realidad donde, en el caso de la ciencia, la información se está produciendo de manera vertiginosa. Por lo tanto, se sacrifica algo acá que es muy importante y que es la calidad. The editor-in-chief of Science magazine wrote a few years ago about this and called this the problem of skin deep learning. And he was basically arguing that this is also destruction of science. Science becomes endless lists of facts without comprehensive understanding and deep ideas. This is something that I can easily identify also in Finnish textbooks. The overwhelming pressure to put too much into the teaching, and this leads easily to a situation that many students, instead of learning for understanding, they learn for memorizing. El editor en jefe de la revista Science, años atrás, escribió que este fenómeno está llevando en algunos casos a la destrucción de la ciencia, dado que a la larga en los textos el fenómeno se traduce en poner una lista larga de temas. Y muchas veces esto pone gran presión a la enseñanza, lo cual a veces tiene como consecuencia solamente la memorización o la repetición, sin tener mucho sentido para el estudiante sobre aquello que se está aprendiendo. And the other challenge is that of encapsulation. Schools have traditionally been created in order to protect children and young people from child labor and other risks of the very harsh conditions of life. But this protection gradually, historically, has developed into encapsulation, which means that schools around the world tend to become relatively isolated and closed systems in which the outside world
the reality of life outside the school is kind of closed out, and the studies, instruction and learning, they focus on the contents of curriculum and textbooks rather than trying to understand what they mean in real life. El otro desafío, la encapsulación del sistema escolar, tiene que ver con que históricamente los colegios estaban orientados a que los niños pudieran desarrollarse en ellos y evitar que terminaran trabajando. Con el tiempo esta tendencia ha sido superada y lo que tenemos hoy es que los colegios tienden a cerrarse, a aislarse, a separarse de la realidad. Y en conclusión, el énfasis está en el aprendizaje de los textos y no en un aprendizaje que sirva para convivir o para enfrentar la realidad. And this kind of encapsulation is becoming very paradoxical, because students increasingly get information and knowledge also from outside school, from the social media, from the internet, which means that even though the school is often kind of regards itself as the having the monopoly of true knowledge, actually students have alternative sources of knowledge, and this becomes a threat to the validity of school learning. En este caso, la encapsulación presenta una paradoja, la cual tiene que ver con que, por un lado, los niños y niñas pueden aprender fuera del sistema a través de Internet y redes sociales, y al mismo tiempo el colegio quiere tener el monopolio de los contenidos y de la enseñanza y aprendizaje. So, now, obviously, in educational research and educational reform efforts, we see ideas and practices that try to transform this situation, to break out of the skin deep learning and to break out of encapsulation. So in this talk, I'm going to look at some examples of these progressive efforts to transform the situation, to get out of these two major challenges. En mi presentación voy a mostrar algunas ideas que en todo el planeta se están llevando a cabo para superar este desafío y al mismo tiempo esta limitación que hoy día enfrenta el sistema escolar. So next slide, please. Yes, so we can present this as a with the help of two dimensions. One dimension, the horizontal dimension, is movement from skin deep learning based on memorizing textbook knowledge toward learning which asks questions and looks for principles behind superficial phenomena. In other words, movement from what to why. And this is the one dimension. La idea es que nos podamos mover desde la izquierda, desde el qué hacia el por qué, desde una dimensión que tiene que ver con enseñar contextos y conocimiento que dan la respuesta correcta hacia una enseñanza que formule preguntas y que encuentre principios, vale decir el por qué. And the other dimension, the vertical one, is movement from encapsulation, from encapsulated classrooms and schools toward classroom instruction and school, which join forces with outside actors that are aiming to make human lives better, for the which are aiming for the common good in society. In other words, it means that schools and classrooms are not only opening up outward, but joining forces with actors who are making people's lives better. La vertical tiene que ver con movernos desde el colegio encapsulado hacia
la sala de clases donde la instrucción en el colegio lleva a cabo una suerte de alianza con actores externos al colegio de manera de facilitar el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Yeah. And when these two, when there is movement along both of these two dimensions, we are moving into what I call the zone of proximal development of school instruction. And I call it with the name expansive learning, and I hope to be able to explain what that means. Cuando esto ocurre, se da lo que yo denomino el aprendizaje expansivo, y espero tener tiempo para explicarlo en detalle. But I warn you that it is not an easy journey. Les advierto que no será un viaje fácil. Next slide, please. First, some examples of approaches that are going beyond the skin deep learning toward why questions. And these are 4 approaches. Ya, acá hay 4 enfoques sobre lo que conocemos como ir más allá del aprendizaje superficial. First one is the approach called variation theory of learning, which is has been put forward by the Swedish scholar Ferenc Marton, and I will try to condense it with the help of a figure which is on the next slide. La primera tiene que ver con la teoría de la variación del aprendizaje, la cual voy a ilustrar con una diapositiva en lo que viene de la presentación. So next slide, please. Okay. Now, here are 2 models. And the key idea is that human beings learn by noticing variation. If everything remains the same, we don't learn anything. But when things vary, when there's differences, we learn. Hay un principio que es básico y es que los seres humanos, cuando hay repetición, no aprendemos. De manera que cuando hay cambio o variedad, en ese caso aprendemos de manera efectiva. In traditional school instruction, basically, variation happens so that you have you want to teach the same idea, the same procedure, or the same text, and then you have multiple tasks or questions which vary in the superficial features, but basically they all try to teach you the same idea. For instance, the same mathematical formula, the same mathematical procedure, or the same idea in any branch of learning. En el colegio tradicional, generalmente la variación ocurre poco. Nos movemos desde el mismo texto o procedimiento hacia preguntas y tareas, y al mismo tiempo esto lo vemos en el caso de la misma fórmula para matemática o las mismas ideas sobre cómo operar con la ciencia. This typically leads to a situation that the learners focus on the surface properties of tasks, because that's where the variation happens. The surface properties are in the focus, and therefore the aim is to get correct answers to each task. And the issue of what is behind these tasks remains obscure. Quien aprende entonces en este modelo, el A, dado que tiene propiedades que solamente están en la superficie, las tareas y preguntas varían poco, mientras que en el modelo B la solución, idea y sus justificaciones cambian. El aprendizaje está enfocado en los principios de la tarea. And the other model, which I call model B here, is based on the idea that the learners have to tackle a very demanding and challenging task, which produces very different answers, very different solutions. Different students or different groups of students generate very different efforts and ideas to solve the problem.
En el modelo B, entonces, las tareas son mucho más demandantes y los problemas o preguntas generalmente tienen varias respuestas, dado que los y las estudiantes generalmente también son diferentes. And the variation is in the understanding of the basic idea behind these solutions. So the instruction focuses on trying to understand the differences between the different solutions. La idea en este caso entonces es que varía la comprensión de las preguntas y en este caso los estudiantes tienen que comparar, argumentar, debatir las diferentes soluciones. And it is possible that there is not a single right solution, not a single correct solution. There may be multiple correct solutions, or you have to actually combine different perspectives. En este caso también no hay soluciones correctas y esto a veces implica que se deben combinar diferentes perspectivas. Think about climate change today. If you present the problem of climate change to the learners, they will come up with all kinds of attempts to understand that. And when you compare those solutions and understandings, when you debate them, when you argue, you gradually may develop a much more comprehensive understanding of what is at stake. Hoy en día, por ejemplo, en el caso del cambio climático, no hay una sola respuesta para explicar de qué se trata o cuáles son las causas y las consecuencias. Por lo tanto, en el caso de los y las estudiantes, ellos darán muchas respuestas y ese debate, esa discusión enriquece el aprendizaje. And the result may be that the learners understand that, okay, some of these solutions are partly correct, but the more solid understanding of this phenomenon may require that you actually merge and bring together multiple solutions. It is not only finding a right answer. Entonces tenemos que, dada la complejidad del tema, las soluciones y las respuestas también se vuelven complejas, de manera que hay múltiples soluciones o múltiples respuestas para estas preguntas. Of course, you can say that this kind of teaching takes more time, it's slower. And that's very true. It looks like it's slow, but eventually, if it reaches the level of understanding of principles, it has tremendous transfer effect, which can very quickly lead to understanding of many, many facts which otherwise would have been only memorized. Si se puede pensar que este tipo de enseñanza y aprendizaje toma más tiempo, que va más lento, pero si se entiende un principio, es posible extrapolarlo a otros problemas y a su vez encontrar otras soluciones. Now, let's take the second attempt, to the second approach. Next slide, please. And this is the idea called threshold concepts. Scholars called Mayer and Land put this forward at the beginning of this 2000s, and it has become a very widely known and popular approach. The idea is that in every subject, there are concepts which are really kind of thresholds for understanding the whole subject. They, as these authors write, a threshold concept can be considered as akin to a portal, opening up a new and previously inaccessible way of thinking about something. It represents a transformed way of understanding or interpreting or viewing something without which the learner cannot progress. Estamos acá entonces en el concepto del umbral. Es un concepto que puede ser similar a lo que conocemos como un portal, una entrada, que nos permite llegar a lo que previamente era inaccesible y nos hace
pensar sobre algo que no habíamos tenido en cuenta. Representa una manera transformada de comprender o interpretar o visualizar algo y aquello con lo cual el estudiante puede progresar. These authors also emphasize that this kind of concepts, if the instructors, if the teachers can focus on them, they have transformative potential, and they are unlikely to be forgotten, and also they are integrative. They connect separate facts, make them more meaningful. El concepto entonces del umbral o la entrada puede ser transformador, irreversible, y al mismo tiempo evita que las personas olviden o desaprendan aun cuando hagan el esfuerzo. Es a su vez integrativo y permite tener en cuenta las interrelaciones escondidas de los contenidos o de los fenómenos. En suma, pueden ser también fuente de problemas o nos pueden llevar a un conocimiento que es complicado por una variedad de razones. Yeah, of course, the authors also point out that this kind of concepts may become troublesome, meaning that, you know, if a student learns to ask questions and look for this kind of concepts, this kind of student is not just a passive recipient, but becomes somebody who can even challenge the teacher. And this can be, of course, quite troublesome if the teacher is not prepared for this type of dialogue. Indica también que este tipo de aprendizaje y enseñanza puede ser complicado en el sentido que los estudiantes se acostumbrarán a formular muchas preguntas, a veces preguntas complicadas que pondrán en problemas o que desafiarán el conocimiento del profesor o profesora. And now I take the third approach, and this is from science educator Martin Wagenschein. May I have the next slide, please? This idea is older than the threshold concept. This comes already from the 1960s. Wagenschein was a German science educator who had also this basic idea that we need to focus on the essential. In other words, we have to have the courage to leave gaps, not cover everything in the curriculum, but to go deeply into selected issues. And he writes, so instead of evenly and superficially walking through the catalog of knowledge step by step, we exert the right or fulfill the duty to really settle in somewhere, to dig in, to grow roots and take root. The particular aspect we delve into is not a stage in a process, but the mirror of the whole. In other words, the relation of the particular idea has to the whole is not that it's not just a part, it is a center of gravity, as he calls it. In a way, it's the same thing that Mayer and Land called the portal. One idea carries the whole in it, opens up large perspective on multiple specific pieces of knowledge. Bueno, acá tenemos entonces el enfoque de un educador alemán, cuyo nombre ustedes ven en la pantalla, quien como punto principal indica que debemos concentrarnos en lo esencial. Recomienda que en la enseñanza se deben dejar vacíos, se deben dejar algunos espacios sin cubrir, lo cual significa que el estudiante los complete o la experiencia del aprendizaje permita completarlo y también formular preguntas sobre eso. Ahora, el por qué. Entonces, nos indica que la relación tiene que ser con el todo, sin embargo, no cubrir
la totalidad, sino que solamente una parte de esta para que a través del aprendizaje se pueda investigar y descubrir lo que el profesor o profesora no dejó como un espacio sin cubrir, sin enseñar. Ahora, finalmente dice, este aspecto per se no es un elemento en proceso de acumulación, sino que más bien nos conduce y nos ilumina. No es una etapa sobre progresión, sino que trabaja como cuando algo está bajo la luz o la luz que enfoca solamente a una persona, a un objeto. Afecta a las cosas que están lejos y tienen resonancia. Eso es más o menos, según Washington, lo que significa el concepto del aprendizaje a través del ejemplo. Now, as you can see, all these ideas are quite related. And the fourth and last one, which I want to present, if you give me the next slide, is the work of Vasily Vasilyevich Davidov, a Russian educator and psychologist. And I think that his work brought these ideas in a most advanced form. Por favor, la siguiente diapositiva. Okay, thanks. Thank you. This is a very simplified idea of what Davidov suggests. He suggests that instruction should move by ascending from the abstract to the concrete. We often think that instruction must start with very concrete facts and phenomena, and then gradually we'll develop some abstract ideas from them. Mm-hmm. He's saying that actually we need to... Yep. Sorry. Please go ahead. Davidov, un educador ruso, presenta este enfoque en el cual nos movemos desde abajo hacia arriba, desde lo que es concreto sensorialmente, hacia lo conceptual. Go ahead, Dr. Engeström, please. Thank you. Of course, everything starts with some sensory concrete phenomenon, but Davidov says that in order to understand this, any complex reality, we need to first start to look for what might be the sort of explanatory basic principle, which he calls the abstract germ cell in it. And when that is found, it must be modeled and then used to develop specific tasks and applications. In other words, you move to the concrete with the help of this initial abstraction. Moviéndonos hacia arriba en el segundo recuadro, él indica que para entender realidades complejas y entender el principio que las guía, debemos concentrarnos en lo que llama el germen de célula abstracto. He developed entire curricula for different school subjects. Most famous is his mathematics curriculum. I cannot go into the details of this curricula, but the basic idea was that you search for those crucial initial abstractions, these germ cells, and you build the curriculum step by step on the basis of that kind of initial abstraction, which serves the students, the learners, as the basis of understanding, developing further, going into the details. And this type of instruction has been shown to be both experimentally and in real school practice extremely powerful, but it's very demanding and it requires a different kind of let's say, mindset from those who develop curricula and those who also teach.
It requires a very deep-seated transformation of our pedagogical thinking. Bueno, indica también que en el caso del currículum en matemática, este profesor, Davidov, trabajó con una idea básica, que es la abstracción. Es una metodología que es poderosa, que es demandante, que implica que los curriculistas o especialistas en currículum estén muy involucrados en el tema, en las tareas, en la presentación de contenido, en la evaluación, porque va de lo menos complejo a lo más complejo. Es transformador y al mismo tiempo permite que los estudiantes vayan entendiendo en profundidad aquello que se está presentando. Now, these four approaches are examples of what I would call spearheads toward the zone of proximal development, away from superficial, skin-deep knowledge toward understanding of why questions and principles. Please give me the next slide. Yes. Un paréntesis, el profesor explicaba que los 4 enfoques presentados anteriormente son la punta de lanza de aquello que se propone a continuación. Of course, I'm not saying that any one of these is a complete answer, or but I think that they are extremely important efforts and approaches that should be studied, and we should use them as inspiration and resources to develop locally in the real circumstances of any culture and any local school or local school system, ways to go beyond the skin deep knowledge, go deeper, and to open up these why questions. Now, I would now like to go to the other dimension, namely that going beyond encapsulation. Indicaba que estos son enfoques que se deben usar como recursos, como materiales, como insumos, que deben ser adaptados a cada realidad educativa, dependiendo en qué lugar del mundo uno está. So, next slide, please. Yes. Now, going beyond encapsulation, and here I present 5 efforts, 5 approaches that I think are valuable as resources to think about how to move school instruction beyond its encapsulation. And the first one is called the fifth dimension. These are after-school clubs developed by Michael Cole and his colleagues, first in the United States, but after that in many other countries also. So let's look at first a little bit what these are. Next slide, please. Yeah. Excuse me, Dr. Engeström. I wish we could go back to the previous one to give a let's go back and description of the. Vamos a la anterior, por favor. Yes. Okay. Indicaba el profesor Engeström que más allá de la encapsulación presenta 5 enfoques. La quinta dimensión sobre los clubes para actividades después de la jornada del colegio, también los fondos para el conocimiento, salen ahí los nombres de quienes han dirigido estos enfoques, también proyectos iniciados y desarrollados por los estudiantes, las actividades educacionales híbridas y finalmente el trazar y favorecer los movimientos de estudiantes en medios urbanos. Yep. Thank you. You did it much better than I did. Thanks, I appreciate your compliment. So a little bit about the first one, the fifth dimension. It is an educational activity system that
offers school children a special designed environment in which they can explore a variety of computer games and game-like educational activities during after-school hours. And this together, they form a kind of a fantasy world or make-believe world in which there are also other activities besides computer games. The students select tasks. They get the task cards or adventure guides written by the project leaders for each game, and which help them to get started. But the students themselves that will figure out how to succeed in a given game, they are supported by undergraduate students from the university who participate as kind of tutors in this kind of environment. The idea is that the students learn to set their own goals and to follow their own progress toward becoming an expert in one given task or one given game. These kind of environments have proven to be very efficient, especially for primary school children. La quinta dimensión es una actividad en el sistema educacional que ofrece a estudiantes en el colegio trabajar con juegos por computación. Aquí participan estudiantes de pregrado y también del colegio. Y los juegos en el computador son parte de un mundo lúdico en el cual, además de los juegos por computador, tienen origami, tienen ajedrez, un juego que se llama Vocal, y también una variedad de otros artefactos. A través de esto, los estudiantes llegan a ser expertos en la creación del juego y en el desarrollo del juego. What is important is this kind of an environment which, in which there is a lot of choice by the students, but also quite disciplined efforts to move forward and to learn. They are showing that many students who in regular school classes may look like failing, they actually turn out to have a lot of potential, and in other words, their potentials are discovered in this kind of an environment, which is not pressured by the testing and grading, but in which their students' own interest leads to the discovery of their own possibilities. Acá se advierte que hay un gran potencial en el hecho que los estudiantes se asocian para descubrir y aprender, y también enfrentan desafíos que ellos mismos eligen. Y son apoyados por estudiantes universitarios, también por artefactos e investigadores, y sin la presión que significa rendir una prueba después de todo, como es tradicional en el colegio. Now, I will take the next one after this, and this is called the funds of knowledge. La siguiente, por favor. This approach was developed by Luis Moll and his colleagues initially in the border areas between United States and Mexico, in which these researchers were interested in how to make possible that the students who came from a Mexican background could actually somehow validate their own knowledge that comes from their own culture and their own homes and their own communities. That's why it was, the researchers started calling this funds of knowledge, referring to this historically accumulated and culturally developed bodies of knowledge and skills, which are there in the households, but not recognized by the school. En el caso de este enfoque es lo que se conoce como los fondos de conocimiento. Se trabajó con estudiantes en México, con quienes se investigó y se aprendió sobre
conocimientos que tiene la familia, que tiene la comunidad, que tiene el hogar, y la idea era validar este conocimiento porque también tiene mucho valor pedagógico. Part of this project was that the teachers started to visit the homes of the students, to not to go there to control, but to learn about the way of life and the culture of the students and their families. And this led to some very important developments in the way of teaching and in the curricula. In some cases, it became actually a catalyst to study also the curricular topics from a new perspective. In other words, a connection was found between the funds of knowledge that came from home and from the community and the knowledge offered by the school. When these two could be connected, the students' learning was greatly facilitated. Los profesores visitaron los hogares de estos niños y niñas en México, no con el objeto de controlar o de evaluar, sino que aprender e investigar sobre una serie de conocimientos que son parte de las competencias que necesitan ellos para funcionar en su mundo. Y que también son temas curriculares que se pueden aprender y abordar desde otra perspectiva. Now, these are necessary, as you can see, I have to condense them very much, but I think you get the basic idea. So I move to the next one. Next slide, please. And this is about projects initiated and run by the students. There are many researchers who have developed variations of this. Some call them personal excursions or productive deviations. But the point is that these kinds of projects are somehow conducted in the school, but so that the students themselves select the topic and also lead their own projects. Teachers and experts serve as support, but not leading the projects. En este caso, los estudiantes desarrollan proyectos, ellos los inician en el colegio, definen el tema y los profesores y expertos solamente funcionan como apoyo. For example, in my own research, just this past year, the academic year 2020 and 2021, we run this kind of a project in this kind of a study in a school, in a middle school in Helsinki with 8th graders, and there was a group of 14 students who participated, and we did it during school hours, and these students formed 5 different projects in small groups, and they conducted these projects for the whole school year. For example, one of them created a rather elaborate video documentary about how to tolerate differences and how to avoid being discriminating against people who are different, either by skin color or by other features. They interviewed a lot of people, and they showed what risk this kind of a, let's say, discriminatory or attitude can become, and created a video which was then circulated among the other students. Of course, this kind of a project means that they didn't do it only for themselves. They did it for the broader community. Nos cuenta también el doctor Engeström que entre el año 2020 y 2021 desarrolló un proyecto en Finlandia que duró un año, donde los y las estudiantes realizaron un documental que tiene que ver con
cómo tolerar las diferencias culturales y de raza y género, y cómo evitar también la conducta discriminatoria relacionadas con el lenguaje, el origen étnico, la piel. Entrevistaron a muchas personas y cuando estuvo listo el documental lo mostraron a sus pares como su perspectiva y su respuesta a esta gran pregunta que tiene que ver cómo evitar discriminar. Yeah, I would be happy to show you the video, but unfortunately it is in Finnish. Me gustaría compartir con ustedes el video, pero todavía no ha terminado. The idea of these kinds of projects is that they would be somehow at the boundary of the official school instruction and students' own interests. They should be embraced by the school, but at the same time go beyond what the school normally requires. They are at the border. Bueno, la idea de estos proyectos es que el colegio se comprometa en realizarlo, pero que al mismo tiempo se siga cumpliendo con aquello que el colegio estima que es necesario también para el aprendizaje y formación de los y las estudiantes. Está ahí en el límite. Now I move to the next approach, and this is the hybrid educational activities that comes from Katsuhiro Yamazumi, a Japanese colleague. He gives an example of this, and it's interesting. I also happen to visit this particular community where this example comes from. In an area near the where Yamazumi works in Japan, there was a particularly beloved local vegetable called suita kuwai, but which had almost become extinct because of the urbanization and industrialization in the area. There were some local farmers and people who decided to revitalize the cultivation of this vegetable. And 2 elementary schools joined in this effort. Students and their teachers created and irrigated little fields where they grew this vegetable in their schoolyards with the support of a local farmer and some experts who understood how this vegetable developed. And then they harvested the vegetables, cooked and ate them, making bread and rolls with the help of a local bakery. So they became deeply involved in this sort of revitalization effort in the community. El siguiente es el enfoque de japonés Yamazumi, que se llama actividades educacionales híbridas. Básicamente tiene que ver con redes avanzadas de aprendizaje donde se desarrolla colaboración entre el colegio, la universidad, la familia, los expertos y las organizaciones de la comunidad. Un ejemplo es el vegetal suita kuwai, que permitió que se creara una red de ciudadanos y ciudadanas para apoyar el cultivo, la preservación y el que los estudiantes aprendieran una serie de técnicas para hacerla parte de su vida y al mismo tiempo trabajar con, por ejemplo, granjeros locales, expertos y funcionarios del gobierno. Después de la cosecha, los estudiantes cocinaron y comieron este vegetal, haciendo que hicieron también pan kuwai y unas masas enrolladas de suita kuwai que ayudaron también a la repostería local. And Yamazumi interprets this saying that this expansion breaks through the confines of textbooks and for 45-minute single lessons in classrooms, providing children with the opportunity to encounter a different social world, for example, through meeting with diverse individuals outside the school.
and by collaborating with and harnessing the energy of transformative social movements, like in this case, the movement to preserve this local vegetable, hybrid learning activities enable children and various partners in and out of the school to imagine better lives and futures for themselves and their societies. It becomes a learning which is not just for me, but for our community. Se transforma esto entonces en un aprendizaje que no es solamente para mí, sino para la comunidad local. Con esta metodología se logra salir de la estructura de la clase de 45 minutos y un texto. Los estudiantes acá pudieron trabajar colaborativamente, orientar la energía de los movimientos sociales y las actividades de aprendizaje híbrido, de manera que el colegio y la comunidad entera pudo imaginarse una mejor vida a futuro para ellos y también para la sociedad. And the last one of these examples of these 5 approaches, next slide, please. This is about tracing and fostering students' movement in urban environments. There are several researchers who have made these kinds of experiments and written about them. I would like to use the example coming from Taylor and Hall, in which they actually, in a rather impoverished neighborhood in a North American city, they asked the young students to start exploring their urban neighborhood, making and using maps existing, finding what kind of spaces could be more meaningfully used, for instance, for youngsters in the neighborhood, and using also modern technologies like GPS tracking. They created counter maps, their own maps of how the environment should be. You know, they were maps of their own wishes and proposals, basically. Importantly enough, when these maps were presented to the officials, for instance, the regional transportation planners and city planners, these officials started to get very interested, and they actually started to take into account the students' ideas. And they, in the next planning cycle, the urban planners opened this planning more for participation of the local residents and youth, so that youth became more involved in a local urban planning, and what is very important, that the actual professional planners learned from the ideas of these youngsters. Much of this was initially done by just riding bicycles around, taking photographs and making initial maps of the environment, and then starting to turn these maps into proposals. Okay, el otro enfoque es conocido como hacer seguimiento y favorecer los movimientos de estudiantes en medio ambiente urbano. Básicamente esto se desarrolló en Estados Unidos, involucra el uso de tecnología y la creación de mapas, el uso de GPS. Algunos mapas incluían el tipo de ciudad con la que sueñan los ciudadanos, principalmente los jóvenes. Estas propuestas fueron entregadas a funcionarios y funcionarias del gobierno local. A los funcionarios les pareció muy interesante la propuesta e incluyeron las ideas de los jóvenes de estos que participaron en estos proyectos para la planificación urbana. La principal tarea en esto fue que ellos recorrieran la ciudad en bicicleta y al mismo tiempo tomaran fotografías. Yes, so these are examples of approaches, or I would say again spearheads,
out of the encapsulation of instruction in schools and classrooms. Please, the next slide. And so these 5 spearheads are now shown as those vertical red arrows. So we have rich resources, ideas, and actual practical examples in both directions. But the challenge is to bring these 2 directions together. So next slide, please. So how do these 2 directions meet? The problem at the moment is that people and researchers and also activists and teachers who are interested in going out of the skin deep learning, they usually are very focused on the sort of contents of the curriculum and teaching methods, but they are not really often involved in opening up the school to the outside world, and vice versa. Those who are opening up the school to the outside world and finding alliances with other actors in the communities, they are seldom focused on what is happening in the actual classroom instruction. So there is this, let's say, these 2 directions seldom come together. They now seem to be separate from one another. So the challenge is how to bring them together. Bueno, estos enfoques presentados hasta ahora es lo que él denomina los enfoques punta de flecha y que permiten salir, en su propuesta permiten salir de la encapsulación que vive el colegio, donde los contenidos curriculares, los métodos, deberían conectar al colegio con el mundo real o con el mundo que está fuera del sistema escolar, o realizar alianzas que permitan hacer una interacción entre el colegio y lo que está más allá de la puerta de este. In fact, if we look at what has been happening in educational policy and large-scale educational development around the world, the past decades have been so much dominated by the neoliberal policies of high-stakes testing and accountability and pressures on students and teachers that we haven't seen very large-scale progress, large-scale movement into the zone of proximal development that I'm suggesting here. So one could be a little bit pessimistic maybe. But on the other hand, if we look more closely at, let's say, at the grassroots level initiatives, I think we have also some good reasons for being more optimistic. Bueno, en la política educacional, en la mayoría de los países del mundo, las últimas décadas han tenido que ver más bien con la evaluación, con responder al Estado o a los administradores sobre lo que uno hace y al mismo tiempo las evaluaciones estandarizadas. De manera que en este contexto uno podría sentirse pesimista. Sin embargo, hay una oportunidad, hay una opción y lo que el profesor Engeström está presentando es también una manera de decirnos que podemos estar optimistas también. And I'm going to give you one example of that. And I call it modeling real lived activities. Please, next slide, please. Okay. So basically, what needs to be done is to find relatively concrete experiments or local developments in which these 2 dimensions come together, where teachers and researchers and communities together are both going beyond the skin deep learning and opening up the school into coalitions with other progressive forces in the communities and society. So one example of this is
the use of models with the children and adolescents who are studying their own environments and their own lives and communities. And in the next slide, I would like to show some examples from the work of from the work of a colleague in Brazil, Fernando Liberali, who is conducting this type of research and this type of development work in Sao Paulo. Next slide, please. Bueno, decía que la idea que se propone es juntar las dos dimensiones, abrir el colegio a la comunidad, y también citaba el caso de un educador en Brasil, en Sao Paulo, que ha estado trabajando este tema. Yeah. Now, clearly using conceptual models, systemic models like this model of activity system is very cognitively demanding. It is, and for instance, in Davidov's theory, modeling is a very significant step of going beyond this superficial knowledge. Now, what Fernando Liberali has done, that using this very complex model, she has introduced it to young students and asked them to use it in order to analyze their own communities and their own practices around them. So next slide, please. Decía que Fernando Liberalis en Brasil ha dedicado parte de su tiempo a enseñar a los estudiantes a que conozcan, estudien y analicen y vean con una mirada crítica a su propia comunidad. Yeah. She has shown that children and adolescents are in fact very capable of using these kinds of systemic models to analyze problems in their own lives and in their own communities, and also to design new possibilities, to make proposals and to change their practices. Very young students manage to analyze, understand, and transform the activities they engage in, and they even turn this into resources for developing the curriculum of the school. And I will show a few photos that Fernanda provided of this ongoing project. Next slide, please. Contaba él recién que a los estudiantes les gusta este tipo de actividad en el cual pueden deconstruir, pueden analizar, pueden dar su propia perspectiva y al mismo tiempo aprender individualmente y en grupos. And the next slide. Here are some results that they, and the interesting thing is that Liberali got involved students from both quite middle-class environments, but also from very poor and very, let's say, socially deprived neighborhoods. So the whole range of kids were involved, different kinds of schools and different kinds of neighborhoods. And the idea was that they would come up with actual proposals of what to change in their environments and in their communities. Lo interesante es que Liberali ha trabajado con estudiantes de barrios con familias de muy bajos ingresos y también clase media y para arriba. Y en ambos casos los y las estudiantes han hecho propuestas de cómo mejorar su estilo de vida, cómo jugar, cómo entretenerse, entre otras cosas. Yes. Part of the work was also that to learn to understand and use this kind of model, Fernanda used actual games and playing before the students engaged in then more serious analysis. So next slide shows some glimpses of this game-like activity with this model. Next slide, please.
Para aprender el uso de estos modelos, la profesora Liberalis utilizó juegos y competencias, de manera que los estudiantes pudieran aprender y al mismo tiempo internalizar la mecánica del modelo y actividades. Yeah, to grasp the potentials of a conceptual model, systemic model, is indeed demanding, but it can be done by many ways, by also using play, games, performances, theater, art, and of course, a discussion, so that it's a collective achievement and then can be used in order to analyze the reality in which these students live. Decía también que este modelo permite que los estudiantes puedan desarrollar las actividades a través de varias técnicas, como son el teatro, la discusión, los juegos, entre otros. And I have one more example, a similar example in my own project. We had something similar. This is next slide, please. Here in Finland, in this school where we have been working, this the current research, we had 8th grade students. Some of them who were students with great difficulty. They were in special education and had often concentration difficulties, difficulties with discipline, or also learning difficulties. And one of these groups, 3 boys, they started to create their own role-playing game, which took, they developed it over several months, and they were asked to also to use this model to model what it means to play a role-playing game. And they actually worked very hard on this and developed a very detailed analysis of what it means. Interesting is that when in the model, there is the question of what is the object of the activity. You know, an adult might say that, oh, you just, the object is to create a game. But these boys, they described it. If you look at the object, they said, to express oneself, to experience joy, to be free. This was the object was there for them much more than just a game. The outcome might have be then to create a world, to create a story, but the object, the why they would do this had a much bigger meaning. In a way, it was all about building one's own attitude toward the life and world, and to find one's own potential. So in a way, this quite cognitively demanding task of constructing and using a conceptual systemic model can have a very interesting potentials that go beyond that particular moment and particular domain. I believe that there are many such possibilities which are not too large, which are kind of meaningfully possible to realize in local contexts, and in which the students and teachers and also the communities can find ways to move toward the zone of proximal development. They do not necessarily have to be huge, you know, political reforms. They can be also initiated from below. Bueno, decía el profesor Engeström que lo que nos muestra acá es parte de su investigación en Finlandia, en Helsinki, donde trabajaron con estudiantes de un colegio, niños y niñas de 8º grado, algunos de ellos con problemas de aprendizaje, de concentración, de conducta, y principalmente desarrollaron actividades que les permitieron crear
juegos de roles y participar en los juegos de roles. Él piensa que este enfoque tiene gran potencial, que hay que adaptarlo a contextos locales, y al mismo tiempo nos indica que no es necesario hacer una gran reforma educacional. Hay que empezar de a poco, de abajo, y va rindiendo frutos en la medida en que están todos los actores y participantes involucrados. Now I come to the conclusion of my talk. It's been lasting already very long. The last slide, please. So I'm saying that actions of systemic modeling may be taken with the help of different media and riding on the energy of different modes of activity, including play and games. And nos dice que en conclusión, el modelaje sistémico y las acciones relacionadas con esto se pueden llevar a cabo con diferentes medios y también con diferentes formas de desarrollar la actividad, incluyendo el juego, la dramatización y la competencia. And constructing and using models of real lived activities may be one powerful way to go beyond both skin deep learning and at the same time to break out of the encapsulation of school instruction. It is only one example. It could be something that is small, but it's important to begin to do local development, local experimentation, and to exchange experiences. At the moment, it is of critical importance that teachers and schools and parents and communities become aware that it is our common task to transform education to become both education for understanding why phenomena happen, and at the same time education for being involved, becoming active members of the society who can change the world for the better. This type of educational transformation requires all actors in the society. It must be a common effort, but it can start from very small. Bueno, finalmente la construcción y el uso de los modelos sistémicos deben llevarse a cabo con actividades reales, y son una forma muy poderosa para que las propias comunidades y los colegios puedan transformar su realidad y transformar la calidad de la educación que aportan a niños y niñas, y que a la larga esto tiene como consecuencia que las personas se transforman en miembros activos de la sociedad que pueden promover cambios y al mismo tiempo tener mejores vidas. Yes, I'm finished now. I hope we have some time to discuss. Terminé, espero que podamos tener algunos minutos para la discusión. Thank you, Professor Engeström, for your presentation. And we will start with a round of questions from the audience. Entonces, profesores, agradeciendo la presentación aquí dada por el doctor Yrjö Engeström, vamos a abrir la ronda de preguntas. La idea es que sean de 3 o 4 por temas de tiempo, y además que mañana va a continuar la actividad de traspaso de buenas prácticas pedagógicas en el taller. Así que si alguno quiere levantar la mano o quiere preguntas por él, son bienvenidos. ¿Profesores? ¿Alguno por ahí? Acá, Mónica ¿Sí? Cabezas, de la Escuela Profesor Mónica. Calera San Marcos.
Bueno, agradecer en realidad, estuvo muy interesante la charla, la estuve escuchando con mucha atención, y más que una pregunta, más que nada una opinión referente a lo importante, ¿no es cierto?, para poder generar un aprendizaje significativo, la importancia del juego. Y yo lo hablo como educadora de párvulo, yo trabajo con niños pequeños, niños de kinder y pre-kinder, por lo tanto, para mí el principio fundamental en lo que es el trabajo para que un aprendizaje sea realmente significativo, es la importancia del juego que nosotros como profesionales de la primera infancia le damos, ¿no es cierto?, a los niños y niñas para que puedan, digamos, aprender. Ahora, yo considero, mi opinión también, es que a lo mejor, como usted dice, más que cambiar a lo mejor una política educativa, es cambiar a lo mejor el pensamiento de a lo mejor de los educadores en general, como para poder ir generando este tipo de aprendizajes que sean mucho más lúdicos para que se puedan, ¿no es cierto?, generar aprendizajes más significativos. Eso, muchas gracias. Okay, Monica Cabezas, a teacher from from the region. She explained that she's an infant educator, so she explains that playing and games is part of the way she teaches little children. In her view, that produces meaningful learning. Therefore, from her perspective, it's not the educational policy what is going to create a change or foster a change, but the decision that every teacher has in opening himself or herself to including game in the way he or she teaches. I can only agree. I think that the everyday little actions are the best politics at the moment. Las pequeñas acciones son la mejor política en realidad en todo esto. Muchas gracias, profesor Engeström y profesora por su pregunta. Ahora, no sé si hay alguno otro en el chat. Tenemos una pregunta de la profesora Isabel que dice, ¿qué rol cumple el seguir la prueba PISA? Entendido todo lo que han expuesto acá el profesor Engeström. La pregunta sigue. Dice, ¿permite aprendizaje en profundidad el encapsulamiento de la educación? Okay, what's the role of the PISA standard exam, and can we say that this allows meaningful learning, and is it possible through this test to overcome encapsulation of education? Well, I think that these PISA evaluations, they basically mostly have been oriented to just registering the progress of students along the well-established academic criteria in different subjects, which of course a student can answer very well in a PISA test, either based on deep understanding of the subject matter or by having just memorized. Many of the questions allow both. So PISA evaluations as such do not distinguish between the sort of memorizing oriented teaching and teaching that goes for principles and questions. It is, if anything, I think, unfortunately, the PISA evaluations have too little focus on this deep learning. I think that they follow what is the dominant pattern of education. They don't try to change the education much. PISA evaluations aim at finding out
how well different countries are doing, but they don't try to change the nature of education. PISA is not aimed at that. It tries to improve. It tries to tell, hey, your mathematics achievements are not so good in your country, so make them better. But it doesn't tell you how. Bueno, el profesor Engeström explica que la evaluación, la prueba PISA está orientada a registrar el progreso de los estudiantes, pero no pone énfasis en cuán profundos son los conocimientos que tiene cada niño o niña. Al mismo tiempo, tampoco aborda cómo cambiar la educación o cómo mejorar la educación, dar los resultados, pero no le indica a los países cuál podría ser la forma de mejorar el rendimiento de lo que aprenden los niños y niñas. Muchas gracias, profesor Isabel, por su pregunta. Y ahora tenemos una tercera. Vamos a ver acá. Tenemos dos. La primera del profesor Freddy Aliaga, que dice, a ver, sí. Como especialista mundial en materia educacional, ¿qué consejo directo y sencillo le puede dar a las y los profesores que no manejan tantas teorías avanzadas, pero que desean mejorar su forma de enseñar a sus estudiantes en esta zona, en esta zona del norte extremo de Chile? As a word specialist, what could be your advice that can be straight and crystal clear, simple, and what kind of advice you could give to teachers that do not handle advanced theories, but that want to improve the way they teach in this area of Chile? My advice is that teachers should get together, study together, and find ways. Some of them are perhaps being more innovative and successful than others, so that the others can then learn from those. Among teachers, there is a lot of variety, which is hidden. And it's important that, you know, there's a practice in many Asian countries, which is called lesson study, which means that simply teachers regularly visit each other's lessons. They follow up, listen, and then they get together and discuss. How did you conduct this lesson? What can I learn from that? What I think I didn't like very much, what I think you didn't do so well, and what you did really innovatively. This kind of practice, very simply, that teachers learn from one another and share their experiences, I think is a beginning. Of course, it can be very difficult because teachers are often under a lot of work pressure, and it's maybe difficult to find the time and space for this kind of exchanges. But I am sure that if there is a will, there's a way to start and build it up step by step. And I'm sure that your current project is actually aiming at something like this. It must be built on your own experiences, on your own local conditions, but it is also very useful to study what has been done elsewhere, even though it looks like it's grand theory. It's not really practical. But sometimes what looks at the beginning only as theory can be also very practical. It takes time. I agree, and it can be very hard if you do it alone. So don't do it alone. Bueno, el profesor nos dice que una sugerencia es juntarse, estudiar juntos, porque en general los profesores somos muy diversos y al mismo tiempo sugiere revisar lecciones, discutir sobre cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando, de qué manera evaluamos. Él piensa que si hay voluntad, se puede llevar adelante esto. Un buen ejemplo es el proyecto FIC, en que se está trabajando, y lo que al comienzo es una teoría que
parece compleja, hermética, inalcanzable, a la larga tiende a ser bastante práctica, pero hay que empezar por juntarse. Muchas gracias. Y ahora sería la última preguntita de la profesora Elsa Manríquez, que dice: ¿cómo ha desarrollado el modelo de Davidov? ¿Es este aprendizaje expansivo? ¿Y cómo toma los conocimientos sobre la forma de adquirir aprendizaje significativo desde la neuroeducación? How have you developed the Davidov model? Is this learning expansive? And how do you take knowledge from the way acquiring or learning, from the way meaningful learning takes place from neuroeducation or neuroscience? Okay, there are actually, I think, two different questions here. The first one is, what is the relationship of Davidov's theory and my theory of expansive learning? And for me, Davidov was a great teacher and a mentor. And I much of my own work is built on Davidov's legacy. However, when Davidov was working in Soviet Union, it was very difficult to open up the school out to the society. So mostly his work made progress on the first dimension that I discussed today. But I think that you need also the other dimension, the breaking the encapsulation, finding allies in communities, in the society, so that the school is not alone, the teachers are not working alone. And this, when this dimension is added, I think you come closer to expansive learning. So my theory is built on Davidov's work, but at the same time, it tries to open it up toward building coalitions between schools and the outside forces, that, to put it simply. So, and it means that it is perhaps more, let's say, it requires more societal activism. Learning is also gets you involved in debates of what is a good society and what is a good way of living for people. So it is perhaps in that sense you could say that the expansive learning is a bit more controversial approach than Davidov's own approach was. The other question about neuroscience, I have a very conflicted view on neuroscience in education. Very often, neuroscience is used to justify that students are some students are very talented and some are not. These are very reactionary ways to use neuroscience, claiming that oh, you can't learn because your brain is not the right kind of a brain, to put it simply. But this is not, of course, the fault of neuroscientists. It is usually the fault of people who misuse neuroscience. So I think that neuroscience is a good. In Finnish, we have this proverb that Ivan could translate: "Hyvä renki, mutta huono isäntä." A good servant but bad master. If neuroscience becomes your master, that you start thinking that a brain decides everything, it allows you to say, there is not so much we can do after all, because brain is largely something that, okay, you can train your brain, you can develop your brain, but it's largely an organ that is genetically determined. So this
if you take this view on neuroscience, I think it becomes a reactionary master. But if you take neuroscience as a helper to understand, for instance, one very common phenomenon that we now have here in Finland and many countries is called ADHD, which is attention deficit disorder, basically, that many students have difficulties to concentrate, difficulties to be focused for a longer period of time. And neuroscientists have find very good ways to, first of all, identify this disorder and also to help. But often what they offer as help is not so it doesn't have to be that you eat a lot of medicine. They can help also, but it can be mainly that you learn to start using routines so that they help you to concentrate. You know, oftentimes what neuroscience can teach us is something that we already knew, but we didn't pay attention. So let's not make neuroscience a new God. Let's keep it as a servant. Ok. Bueno, eran dos preguntas en una respecto a los aportes de Davidov. El profesor indica que su investigación tiene parte del legado de Davidov, que en Rusia tenía dificultades para abrir el colegio al mundo. Él piensa que en el caso del encapsulamiento y la forma de salir de este se encuentra su enfoque con el del profesor Davidov, y que el encapsulamiento, salir de este, requiere activismo educacional y requiere es muy demandante a todo nivel, intelectual y en términos de apoyo, movimientos de energías. Sobre la neurociencia, nos cuenta él que tiene una visión un poco conflictiva. A veces es usado para justificar a los estudiantes exitosos y no exitosos, y puede incluso llegar a que digamos, bueno, tú no rindes porque tu cerebro funciona mal. Ha sido usado no adecuadamente por algunas personas, pero piensa él que el gran aporte de la neurociencia es que nos ha hecho poner énfasis y poner el foco en algo a lo cual no le habíamos prestado gran atención. La neurociencia nos permite, nos dice, por ejemplo, a través de las rutinas, el estudiante puede superar algunos comportamientos que tienen que ver con bloqueos del aprendizaje y evitar la medicación. Eso es en suma lo que indicaba el profesor. Si me permite, Nan, excelente traducción. Lo único que el profesor Engeström hizo alusión a un refrán finlandés que podríamos traducirlo al habla campesina chilena, de que la neurociencia en educación es un buen inquilino, pero si lo tomamos como patrón, es un mal patrón. Así es, exacto. Muchas gracias. Bueno, thank you, profesor Yrjö. Muchas gracias, profesor Hernán, y profesor Iván también por esa traducción, que el finés no es nuestro fuerte. Y con esto damos por finalizar la actividad del día de hoy, sin antes recordar que mañana a las 4 de la tarde se va a desarrollar el primer taller con el profesor Yrjö para todas y todos los docentes que hoy nos acompañan. Así que a nombre del profesor Iván Valenzuela, director del proyecto, les damos los agradecimientos por habernos acompañado el día de hoy en la actividad. Muchísimas gracias. Así que ahora quedan en libertad de acción. Hasta mañana. Thank you, Yrjö. Hyvää yötä. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Hasta mañana. See you tomorrow, Professor. We have much more discussion tomorrow. At the same time tomorrow. At the same time, yes. Yes. This time I come at the right time. Yes. Congratulations, profesor Valenzuela. Muchas gracias por la invitación desde UC Davis. Gracias, Universidad de California, Davis.
Y a todos quienes nos Felicitaciones. acompañaron, doctor Jorge.